todo formalmente comenzado. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Adriana Narváez, soy la rectora del instituto. Bienvenidos a este ciclo de charlas que particularmente, si bien hacemos muchísimas actividades abiertas, gratuitas, este ciclo de charlas es particular para nosotros porque se da en el marco de las celebraciones por los 30 años del instituto. Así que tiene un plus, un valor agregado. Y dentro de esas celebraciones, justamente el orador de hoy es uno de los profesores fundadores del instituto, ¿no? De los profesores que estuvieron desde la primera hora, así que también es un ítem para sumar, más allá de los conocimientos técnicos y de los contenidos, bueno, que hoy va a compartir con nosotros Alfredo. Así que gracias, Alfredo, un gusto que estés compartiendo esta charla. Y además con un tema tan interesante y que históricamente, ¿no? Van cambiando, bueno, ya que hablábamos del tema, sin politizar obviamente, pero van cambiando los gobiernos y las medidas. Y el tema del IVA, el tratamiento del IVA en las exportaciones, es un clásico del cual muchas veces hay desconocimiento y es importante poner un poco de luz en esto. El doctor Alfredo Stenberg es una eminencia en el tema, pero bueno, recuerdo un poquito sus antecedentes. Él es contador público nacional, exfuncionario de AFIP, de donde se retiró como subdirector general técnico legal impositivo. Profesor, bueno, de distintas instituciones educativas, entre ellas, como nombré, desde el primer momento nos acompaña en el ICA, y bueno, es autor de varias obras vinculadas a su especialidad. Así que la verdad que es una referencia en el tema y como digo, es una temática que realmente siempre necesitamos ahondar en ella, ¿no? Y poder actualizarnos y poder entender también mucho del mecanismo en sí. Así que Alfredo, nuevamente gracias. Gracias a todos por compartir este espacio con nosotros. Y bueno, te dejo que, como dije antes, que compartas todos tus conocimientos con nosotros. Yo me quedo ya muteada y después vamos leyendo las preguntas, o como dijo, bueno, el profesor, si ustedes prefieren en algún caso interrumpir, pueden hacerlo, si no, dejamos el espacio para luego ir resolviéndolas. ¿Sí? Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a todos los que participan de esta actividad. Para mí, por supuesto que es un gusto participar de esta serie de charlas que se realizan en el marco del 30º aniversario del Instituto de Capacitación Aduanera, que como recién lo acaba de expresar la rectora del instituto, me enorgullezco de ser profesor de este instituto desde su verdadero comienzo. Es más, dicen que me dijeron a mí, parate acá, que alrededor tuyo vamos a hacer el ICA. Funcionaba en ese momento en un modesto departamento de 3 ambientes en la calle Tacuarí, mucho antes de que se estableciera en la sede actual de la calle Moreno, de la calle, perdón, Bolívar y Bolívar, Moreno. Bolívar. En realidad es toda la esquina, así que Bolívar y era Moreno. correcto. Sí. Y bueno, en aquella oportunidad, los 3 socios fundadores del instituto, Antonio Perazo, Amadeo Farías y Jorge Maglioca, de este último yo era amigo personal, me invitaron a comenzar con esta actividad de capacitación, siempre con la misma temática con la cual convivo desde hace muchísimos años, no quiero ni pensar cuántos años, que es la tributación, en este caso la tributación vinculada con las operaciones de importación y de exportación. Bueno, no quiero utilizar demasiado tiempo para esto, repito que para mí es un gusto verdaderamente grande participar de esta actividad en el marco de estos 30 años.
y no creo que yo pueda seguir durante 30 años más, pero el instituto seguramente que sí lo va a hacer. Bueno, composición tema, el tratamiento de las exportaciones en el impuesto al valor agregado. ¿Cómo empieza esta historia? Empieza en 1947. 1947. En 1947 se celebró un acuerdo internacional que es el Acuerdo Internacional del GATT, del General Agreement on Trade and Tariffs, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Una de cuyas cláusulas, conocida como cláusula o principio de tributación en el país de destino, indica que los países miembros, y como ustedes seguramente saben, la Argentina es país miembro, que los países miembros deberían adecuar sus legislaciones tributarias internas de manera de lograr que los bienes y servicios que se exporten desde cada uno de estos países miembros lo hagan con valores que no incluyan en absoluto incidencia alguna en materia de impuestos indirectos sobre el consumo. En otras palabras, los impuestos indirectos sobre el consumo, como es el caso del IVA, obviamente, deben estar neteados del valor por el cual se exportan los bienes y servicios. En 1947, obviamente, el IVA no existía. El IVA empezó a regir en la Argentina el 1 de enero, tempranito a la mañana de 1975. Anteriormente había otro impuesto sobre el consumo que se llamaba impuesto a las ventas, que fue sustituido por el IVA. Funcionaba de manera totalmente diferente al IVA. El IVA tampoco quiero profundizar demasiado porque ese no es el objeto de la charla de hoy, pero sí quiero que tomemos debida nota de que el IVA es un impuesto plurifásico, es decir, que grava al consumidor, pero quien le paga el impuesto al fisco son todas y cada una de las etapas por las cuales el producto o el servicio va atravesando hasta llegar al consumidor. Es decir, el consumidor no le paga el impuesto al fisco, sino que recibe la carga del IVA por la traslación que se va haciendo de etapa en etapa hasta que le llega a él y él no la puede trasladar porque no tiene nadie después de él, excepto mi esposa, que me traslada el IVA que a ella le cargan, me lo traslada a mí. Pero eso es extra tributario. Como veo que la mayoría de los participantes, por lo menos las caras que veo son damas, vayan aprendiendo de esto y sepan que si tienen la suerte de poder hacerlo, le cargan el IVA a sus parejas masculinas o femeninas, con lo que sea, y esa sería una traslación extrafiscal. Bueno, la cuestión es cómo recepta nuestra ley del IVA esta disposición. Otra cosa que les quería señalar. Esta cláusula de tributación en el país de destino o principio de tributación en el país de destino del GATT, ¿qué grado de obligatoriedad tiene para la legislación argentina? ¿Hasta dónde la Argentina, como país miembro del GATT, está obligada a respetar esa disposición del GATT? Está totalmente obligada porque en la reforma constitucional de 1994, la última reforma que se produjo en nuestra Carta Magna, se introdujo una cláusula transitoria, no transitoria, perdóneme, me equivoqué, me confundí con otro tema. Se introdujo una cláusula que dispone que los tratados y acuerdos internacionales celebrados por nuestro país, o dicho de otra manera, de los que nuestro país forma parte, suscriptos por nuestro país, tienen para el país rango normativo supralegal, es decir, que tienen un rango normativo superior a nuestras propias leyes, tienen un rango normativo equivalente a la propia Constitución. O sea que
este principio de tributación en el país de destino es como si estuviera escrito en la Constitución. Entonces, ¿cómo recepta nuestra ley del IVA esta cuestión de que el impuesto no incida en absoluto en el valor de los bienes y servicios que se exportan desde nuestro país? Lo cual, por otra parte, no es una imposición ridícula o ilógica. Tratándose de, pensemos lo siguiente, se trata de un impuesto que grava el consumo. Y el consumo no se va a producir en el país de origen, se va a producir en el país de destino. De manera tal que el país de origen, la idea es que limpie de impuestos sobre el consumo aquello que se exporta, ya sea bienes o servicios, para que el país importador, o sea, el país de destino, le pueda aplicar a esos bienes y servicios que provienen de otro país sus propios impuestos indirectos sobre el consumo, sin que esto provoque una doble o múltiple imposición internacional. ¿No es cierto? Lo contrario sería que el país de origen aplique los impuestos indirectos sobre el consumo y que los bienes y servicios importados no tengan que pagar el impuesto sobre el consumo. Pero esto sería contra natura, porque el consumo se produce definitivamente en el país de destino. Hago un breve paréntesis acá. Como dijo la rectora, ustedes me pueden interrumpir cuando lo deseen y formularme sus comentarios, preguntas o aclaraciones que necesiten, ¿no? Sin perjuicio de que vamos a tratar que al final quede un espacio para que puedan allí hacer sus comentarios o preguntas. Bueno, entonces vamos a nuestra ley del IVA. Recordando que, otra vez, que el IVA es un impuesto que se paga en cada etapa. Un pedacito de IVA en cada etapa. Lo primero que encontramos en este tema, en la ley del IVA, es el artículo 8º de la ley del IVA. El artículo 8º de la ley del IVA es el artículo donde la ley nos habla de lo que está exento del IVA. El copete del artículo 8º dice, están exentos de este impuesto, 2 puntos, uno arriba del otro. Y después vienen una cantidad de incisos. Y uno de los incisos, el que está identificado con la letra D, de dedo, dice lacónicamente, las exportaciones. En otras palabras, juntando el copete con el texto del inciso D, leemos, están exentas del IVA las exportaciones. ¿Estamos? Ahora bien, con esto, ¿cuál es el efecto de esta disposición del artículo 8º, inciso D, que dispone que están exentas las exportaciones de este impuesto? Esto significa que el exportador, cuando le factura a su cliente del exterior, no tiene que agregarle IVA, porque lo que él vende al exterior está exento del IVA. ¿Ok? No tiene que agregarle IVA. Entonces, volviendo a repetir, creo que por tercera vez, que el IVA no es un impuesto monofásico, sino que por el contrario es plurifásico, o sea que se paga en múltiples etapas. ¿Alcanza con esto para que el valor de lo que se exporta esté liberado por completo de toda incidencia en materia de IVA? No, no alcanza, porque como el IVA se paga una porción en cada etapa, el exportador, que no le agrega IVA al valor por el cual él exporta, sin embargo, recibe de sus proveedores la traslación de todo el IVA que se fue pagando en las etapas anteriores a él. No sé si esto resulta claro. O sea que el exportador está cargando, está pagando
un IVA que le trasladan sus proveedores y que sus proveedores le están vendiendo cosas o servicios que van a estar incluidos en el valor de lo que él exporta. De manera tal que si no hay otra disposición en la ley del IVA que anule esta traslación o que de alguna manera lo compense al exportador, ¿qué va a hacer el exportador? Por una cuestión natural, va a tomar ese IVA que le trasladan como un factor más de costo, ¿sí? Y si lo toma como un factor más de costo, va a estar incidiendo en el precio de lo que él exporta y en definitiva se lo va a estar trasladando al exterior, que no es lo que busca la enésima vez que la menciono, cláusula o principio de tributación en el país de destino. Ustedes dirán, los que conocen cómo funciona el IVA, bueno, pero lo puede tomar como crédito fiscal y computarlo contra el débito fiscal que eventualmente puede tener por realizar operaciones gravadas en el mercado interno. Resulta que no puede hacerlo, por lo menos no debe hacerlo, ¿no? Todo esto es, no puede, no debe. Yo les digo lo que no se debe. Después lo que cada uno puede. A mí yo tengo una camiseta todavía puesta, a pesar que ya estoy jubilado, de funcionario del fisco. Así que mis comentarios probablemente están viciados de parcialidad. No puede o no debe, ¿por qué? Porque ese IVA que le trasladan sus proveedores con motivo de haber comprado algo que está destinado a la exportación, no es crédito fiscal. No es crédito fiscal porque el artículo de la ley del IVA que define qué se considera crédito fiscal exige que para que una traslación sea computable como tal, como crédito fiscal, tiene que tratarse de un IVA trasladado con motivo de compras o contrataciones vinculadas con operaciones gravadas. Y en este caso se trata justamente de lo contrario. Se trata de IVA trasladado con motivo de compras y contrataciones vinculadas con operaciones exentas, que es justamente lo contrario de lo gravado. De manera tal que este IVA no es computable como crédito fiscal. Entonces tenemos que seguir buscando en la ley del IVA, que por suerte no es tan larga, tiene creo que 50 artículos, tenemos que seguir buscando a ver si encontramos algo que le permita al exportador neutralizar por completo el IVA de manera que no haya incidencia alguna en el valor de lo que él exporta. Y efectivamente esa disposición existe y está contenida en el artículo 43 de la ley del IVA y en un artículo que no tiene número, pobrecito, que está incorporado a continuación del artículo 43. Este artículo 43 de la ley del IVA, después les cuento lo que dice el que no tiene número, este artículo 43 le da al exportador excepcionalmente el derecho a recuperar del fisco el IVA que sus proveedores le hubieran trasladado con motivo de haber realizado compras y contrataciones vinculadas con las exportaciones. O sea, que si bien no es crédito fiscal, el artículo 43 le asigna a los exportadores el derecho a recuperar ese IVA que él le tiene que pagar a sus proveedores. Si ustedes no me dicen lo contrario, yo supongo que esto se está entendiendo. Bueno, magnífico. Ahora yo les tiro una pregunta a ustedes. ¿Ustedes qué creen? ¿Que recuperar plata del fisco
recuperar un impuesto pagado del fisco es una gestión sencilla, plácida. ¿Cómo lo ven? Veo algunos gestos. Miriam Complejo. dice, me hace que no. Las caras muestran tal cual, Las caras muestran que es que un no. proceso Analía complejo, también ¿no? dice que no. Las chicas, exacto. No, Y en están en lo etapa de cierto, no es secuencia, fácil. ¿Por qué no es fácil? No es fácil por distintas razones. En primer lugar, yo no sé por dónde puedo empezar con esta cuestión, porque es difícil recuperar esto del fisco. Esto y cualquier otra cosa del fisco. Yo no sé si ustedes tienen presente cuál fue el primer ser vivo clonado. ¿Alguien se acuerda? La oveja, si no me equivoco. La oveja Dolly. ¿No es cierto? Sí, sí, eso. Bueno, mentira. La oveja Dolly no fue el primer ser vivo clonado. El primer ser vivo clonado fue un exportador. Alguien se tomó el trabajo de crear un exportador, una empresa exportadora, al solo efecto, con todos los papeles, ¿no? Con todos los pelos y señales, al solo efecto de recuperar mediante el empleo de facturas apócrifas de proveedores inexistentes o existentes pero que no habían facturado, de recuperar este IVA del que yo recién hice referencia al amparo del artículo 43 de la ley del IVA. Actitud evidentemente dolosa, no fue un solo exportador, fueron múltiples casos de esta naturaleza y que generaron como consecuencia del famoso principio de acción y reacción una cantidad de fiscalizaciones por parte de lo que todavía no era la FIP, la DGI, para protegerse justamente de estas actividades, de estas actitudes dolosas que perjudicaban a los que no eran dolosos, a los que verdaderamente necesitaban exportar, porque los controlaban tanto que se convirtió en un momento en prácticamente imposible obtener este recupero. Concretamente, en el año 2001, bueno, me parece que todos sabemos que en el año 2001 hubo una crisis de magnitud. Ojalá que no nos estemos encaminando ahora a otra cosa parecida. Dios nos libre y nos guarde. Pero en el 2001 definitivamente la cosa estaba tan mal que obtener un recupero del IVA como consecuencia de la escasez de fondos del Tesoro, de la reacción del fisco contra estas actividades dolosas. Ojo que con estas actividades dolosas significó cárcel para unos cuantos. Hubo un caso famoso que se exportaron chapas galvanizadas a Tierra del Fuego en cantidad suficiente para techar toda la provincia. ¿Mm? Bueno, en el año 2001 hizo crisis porque se demoraba tanto en obtener el recupero, y estoy hablando de años, 2, 3 años en obtener el recupero, como consecuencia de la fiscalización que llevaba a cabo el fisco, fiscalización previa a conceder el recupero, que fue necesario introducir una modificación a la ley del IVA que generó la incorporación de este artículo sin número a continuación del número 43, perdón, tendría que ser el 43 bis, que estableció, y esto está vigente hoy día, que los exportadores tendrían derecho y tienen derecho a obtener el recupero con el solo cumplimiento de los requisitos formales que estableciera la FIP. Requisitos
formales, no la fiscalización. La fiscalización quedaría para después de concedido el recupero y, por supuesto, sanciones para aquel que hubiera gestionado un recupero apócrifo. ¿Cuáles fueron los requisitos formales que estableció la AFIP? Bueno, uno de los requisitos no los estableció la AFIP, sino que está en el propio artículo sin número al que estoy haciendo referencia, que lo dejo para el final, pero ¿qué requisitos estableció la AFIP? Básicamente, la AFIP dispuso que las solicitudes de recupero, en las solicitudes de recupero, debía constar proveedor por proveedor y factura por factura del proveedor la retención del IVA que el exportador le hubiera practicado, con indicación del número de factura, del importe de la retención y, por supuesto, de la clave única de identificación tributaria del proveedor, factura por factura. De esta manera, el fisco, que había designado masivamente como agentes de retención a los exportadores, de esta manera, digo, el fisco contaba y cuenta hoy día con información detallada en la enorme base de datos con la que se maneja de la operación que se había realizado con cada proveedor. De manera tal que era, digamos, se entorpecía la realización de estas maniobras dolosas a las que hice referencia hace un rato. Y otro requisito formal que debían y deben cumplir los exportadores al presentar sus solicitudes de recupero es que se debe indicar para cada factura de proveedor a la que se hace referencia en la solicitud como fuente de IVA a recuperar, de el cumplimiento a su respecto de una ley más antigua, que es la denominada ley antievasión, que dice que solo son válidos los pagos entre particulares si se realizan con intervención bancaria. Es decir, que se realizan mediante cheque, mediante transferencia bancaria, mediante crédito en cuenta, bueno, cualquier alternativa que implique la intervención de una entidad bancaria. Como ustedes también sabrán, seguramente los bancos son agentes de información del fisco, le informan todo lo que los clientes hacen, débitos, créditos en cuentas, transferencias, etcétera, etcétera, de manera tal que esa es otra fuente de información que tiene el fisco para cerciorarse de que verdaderamente se le haya pagado la factura con intervención bancaria a los proveedores invocados. Y el tercer requisito, que no lo estableció la AFIP, sino que surge, como dije, del artículo sin número que estoy nombrando a cada rato, es que dice que la solicitud de recupero debe ir acompañada con un dictamen de contador público independiente, el que debe expresarse acerca de la legitimidad y razonabilidad del impuesto que se pretende recuperar. Legitimidad y razonabilidad. Contador público independiente quiere decir que no puede ser el mismo contador público que certifica los estados contables del exportador, sino que tiene que ser un contador distinto. Lo que hacen normalmente los contadores es que tienen un socio en el estudio y le hacen firmar el dictamen al socio, ¿sí? Ahora, el contador, ¿qué hace? ¿Se chupa el dedo? ¿Firma cualquier cosa? No. Hay una base de datos a la que tienen acceso los contadores, una base de datos del fisco que se llama ReproWeb. ReproWeb, en un alarde de imaginación y creatividad, quiere decir registro de proveedores en la web. Esto fue un brainstorming que se hizo en su momento y se generó
esta denominación, ReproWeb. El contador público, mediante una clave que el fisco le otorga, no la clave fiscal, sino una clave especial para esto, tiene acceso a esta base de datos, ReproWeb. Y entonces el contador lo que tiene que hacer es consultar la ReproWeb proveedor por proveedor, pero esto lo hace sentado en su estudio informáticamente, ¿no es cierto? No necesita ir a hacer una auditoría presencial. Y le tiene que consultar a la ReproWeb acerca de cada proveedor. Y el sistema le va a responder si el proveedor es bueno, o sea, si es un buen contribuyente, si es un contribuyente sospechoso, o directamente si es un sospechoso, si es un contribuyente, o si ni siquiera es contribuyente, o si es un contribuyente trucho. ¿Está bien? Si es un contribuyente normal, bueno, digamos, no, normal no. Si es un contribuyente bueno, pues ser contribuyente bueno no es lo normal en nuestro país. Si es un contribuyente bueno, cumplidor, la respuesta del sistema al contador, a la consulta del contador, va a ser retención del IVA normal. O sea que el exportador le tiene que retener, le tuvo que haber retenido a ese proveedor el IVA en las condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones normales de la retención del IVA? La retención es del 50% del IVA facturado si se trata de la compra de bienes y del 80% del IVA facturado si se trata de la contratación de servicios. Si es un contribuyente sospechoso, la respuesta del sistema va a ser retención sustitutiva 100% del IVA. En ese caso, el exportador le tuvo que haber retenido o le tiene que retener al proveedor todo el IVA facturado, 100% del IVA. En ese caso ya al fisco le importa poco que el proveedor sea sospechoso o no, porque total ya el IVA que el exportador va a querer recuperar, el fisco ya lo tiene. Y por último, si es un proveedor apócrifo, la respuesta del ReproWeb al contador va a ser IVA no computable. O sea que directamente no lo puede incluir en la solicitud de recupero. ¿Qué hacen los contadores en ese caso? Le dicen a su cliente, negro, saca este proveedor de la solicitud porque te van a rebotar toda la solicitud. ¿Está claro? Muy bien. Quiere decir que a partir de esta modificación legal que se produjo, como dije, en el 2001, el exportador recupera el IVA sin fiscalización previa. ¿Y cuáles son las formas de recupero? ¿A qué modalidades de recupero puede acudir el exportador o tiene que acudir el exportador para obtenerlo? Para esto hay una resolución general de la AFIP, la resolución general 2000, que si bien la firmó el administrador federal de ingresos públicos en su momento, el culpable de su texto es quien les está hablando en este momento. Tiene varias modificaciones, pero es la resolución general 2000 y sus modificatorias. Si en algún momento tienen un problema de insomnio o alguna complicación para conciliar el sueño, pueden buscarla en la base de datos que ustedes quieran, la leen un cachito y con 5 artículos que lean ya es suficiente para quedarse dormidos. Dormidas, porque acá varón no veo ninguno. Bueno, ¿cuáles son las formas de recupero? Las formas de recupero son 6. Yo se las voy a nombrar a las 6 y después les hago un breve comentario acerca de cada una de ellas. ¿Les parece bien? Digan que sí. Sí. Las 6 formas de recupero son la compensación, la acreditación,
la transferencia a terceros, la devolución, la compensación con sumas retenidas y percibidas, y por último, la afectación a la cancelación de deudas en materia de recursos de la Seguridad Social. Qué nombre largo. Afectación a la cancelación de deudas en materia de recursos de la Seguridad Social. Profe, Por compensación, perdón. ¿puede repetir la quinta, por favor? Todas te las repito, todas. Ok, gracias. 1. Compensación. Acreditación. El orden es importante, ¿eh? Ahora les explico por qué. Entonces, compensación, acreditación, transferencia a terceros, devolución, compensación con sumas retenidas y percibidas, especial para Iris. Gracias. Y por último, afectación a la cancelación de deudas en materia de recursos de la Seguridad Social. Recursos de la Seguridad Social, me imagino que todos saben qué es, ¿no? Aportes y contribuciones al sistema jubilatorio. ¿Sí? Bueno, la primera es la compensación. La compensación es la única de las 6 que no requiere el cumplimiento de los requisitos formales de los que recién les hablaba. No requiere la presentación de ninguna solicitud, sino que consiste simplemente en que el exportador tome ese IVA que le trasladaron los proveedores y lo compute en su declaración jurada mensual del IVA como si fuera crédito fiscal. Recuerden que no es crédito fiscal, pero esta forma de recupero le permite deducir ese IVA que le trasladaron los proveedores como si fuera crédito fiscal, deduciéndolo del débito fiscal que pudiera eventualmente tener por operaciones gravadas hechas en el mercado interno. Como ustedes sabrán también, los exportadores de nuestro país son mayormente impuros, no porque blasfemen, invoquen el nombre de Dios en vano o algo de eso, sino que son impuros porque no se dedican puramente a exportar, sino que exportan y venden en el mercado interno, de manera tal que si el débito fiscal que tienen por sus operaciones gravadas del mercado interno es lo suficientemente grande como para absorber también el IVA trasladado por los proveedores por compras y contrataciones hechas para exportar, si le permite esta absorción, ya recupera por compensación y no necesita ni al contador público, ni la retención, ni el cumplimiento de la ley anti-evasión, ni presentar solicitud alguna, sino que recupera por consignar ese IVA lisa y llanamente como si fuera crédito fiscal en su declaración jurada mensual del IVA. ¿Se entiende? ¿Cuándo puede utilizar esta modalidad de recupero, esta forma llamada compensación? La puede utilizar en el mismo mes en que recibe la facturación del proveedor. Mismo mes en que recibe la facturación del proveedor, aun cuando no haya todavía exportado, porque recibe el mismo tratamiento que como si fuera crédito fiscal. Ojo, único caso de los 6. La siguiente forma de recupero es la que la Resolución General 2000 llama acreditación. La acreditación, bueno, todas las 5 restantes, empezando por la acreditación en adelante, requieren de la presentación de la solicitud de recupero y, consiguientemente, el cumplimiento de los requisitos ya nombrados, ¿no es cierto? Dictamen de contador público, retención y cumplimiento de la ley antievasión.
esta solicitud de recupero, para cualquiera de estas 5 formas de recupero que me falta explicarles o comentarles, se puede realizar la presentación de esta solicitud de recupero a partir del día 21 del mes siguiente al del embarque o de los embarques, o sea, se agrupan los embarques hechos a lo largo de cada mes calendario, y a partir partir del día 21 del mes siguiente al de el o los embarques, se puede presentar la solicitud de recupero, ya sea por acreditación, por transferencia, por devolución, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y en qué consiste la acreditación? La acreditación consiste también en una compensación, pero ya se trata de que el exportador no pudo recuperar por compensación y entonces tiene una deuda con la DGI, ojo, con la DGI, no con la DGA, con la DGI, por cualquier otro impuesto que la DGI recaude que no sea IVA. Y por acreditación le indica el exportador a la AFIP, queridos amigos de la AFIP, este IVA que yo quiero recuperar, me lo acreditan como forma de pago de la deuda que yo tengo con ustedes, por ejemplo, por impuesto a las ganancias. ¿Estamos? Tiene que tratarse de una obligación vencida, o sea, no se puede acreditar a futuro. Esa es la acreditación. La compensación y la acreditación tienen que ser utilizadas necesariamente por el exportador, porque el fisco no le va a devolver ni le va a acceder al recupero mientras él mantenga deudas de IVA o de cualquier otro impuesto. Esto es lo mismo que haríamos nosotros si le tenemos que devolver algo a alguien y ese alguien nos debe, ¿no? Bueno, esa es la acreditación. Ustedes interrúmpanme cuando algo no quede claro, ¿no? La siguiente forma de recupero es la transferencia. Bueno, a partir de ahí puede combinar como quiera el exportador. La siguiente mencionada es la transferencia a terceros. Bueno, esto, si me van a permitir, no es muy académico lo que voy a hacer ahora, pero para darle un toque un poco ameno. ¿Alguien habla francés de ustedes? ¿Nadie habla francés? Yo les voy a decir una expresión en francés y a ver si alguna de ustedes entiende de qué se trata. Ménage à trois. ¿Vos, Adriana, tenés idea de qué se trata? Sí, ¿no? No lo digas, no lo digas. Estoy pensando qué vinculación vas a hacer con el recupero del IVA. Eso es lo que no me estoy dando cuenta. Ahora lo voy a explicar. Pero dale, quiero escuchar eso. Va a servir para que se acuerden y entiendan bien de qué se trata. Bueno, ménage à trois. Eso no lo dudes, no nos vamos a olvidar más. Yo no hablo francés, pero sé que traducir ménage à trois quiere decir asunto de a tres. La transferencia a terceros, como forma de recupero del IVA, es una ménage à trois, es un asunto de a tres. Es más aburrida que la otra, pero sirve para recuperar el IVA. ¿Por qué? Los tres, ¿quiénes son? Uno es el fisco, otro es el exportador y otro es otro contribuyente. Entonces, hay un exportador que tiene un crédito contra el fisco, o sea, el fisco le tiene que devolver plata. Y hay otro contribuyente que le tiene que pagar algo al fisco, tiene una deuda con el fisco. Y el fisco quiere cobrarle a ese otro contribuyente y le interesa cobrarle a ese otro contribuyente y está obligado a devolverle al exportador. Entonces, la cuestión es que el exportador
se pone de acuerdo con el otro contribuyente y le transfiere su crédito contra el fisco, le cede, es una cesión de créditos. Yo no sé si alguna de ustedes está versada en materia jurídica. La cesión de créditos es un contrato que está arreglado en nuestra legislación, donde hay un cedente y un cesionario, ¿no? El exportador le cede, le transfiere su crédito contra el fisco, o sea, lo que él tiene derecho a recuperar, se lo transfiere a otro contribuyente para que el otro contribuyente lo pueda utilizar como medio de pago de lo que ese otro contribuyente le debe al fisco. Y el fisco, de alguna manera, feliz y contento porque resuelve un problema que le tiene que devolver al exportador y al mismo tiempo le cobra al otro contribuyente la deuda que ese otro contribuyente tiene con el fisco. Bueno, esta transferencia a terceros, para que el tercero lo pueda utilizar ese IVA como forma de cancelación de su deuda con el fisco, tiene que ser autorizada por el fisco. Y la autorización que tiene que extender el fisco para que el tercero pueda hacer uso de esa transferencia, el fisco está obligado por la Resolución General 2000, por primera vez en la historia, tiene un plazo para hacerlo, que es de 15 días. Los plazos expresados en días en materia tributaria son días hábiles administrativos, ¿sí? 15 días hábiles administrativos. ¿Cumple el fisco con los 15 días hábiles administrativos? A ver, ¿qué les parece? ¿Cumple o no cumple? A veces sí, a veces no. Más a veces no que a veces sí. ¿Qué puede hacer el exportador o el tercero o el tercero si el fisco no cumple con los 15 días? Interponer un recurso que se llama de pronto despacho. No tarda mucho más tampoco, no es una cuestión, no tarda los 2 o 3 años, puede tardar en vez de 15 días, puede tardar 20 días o un mes. ¿Ok? Esta transferencia muchas veces me preguntan si es la venta del IVA. Puede ser la venta del IVA o puede ser el regalo del IVA. Al fisco no le interesa si esta transferencia se hace a título oneroso o a título gratuito. Por lo general, las que utilizan esta forma de recupero son las empresas exportadoras que pertenecen a un conjunto económico, a un grupo, donde hay una empresa del grupo que se dedica a exportar y otras empresas del mismo grupo que no son exportadoras y que consiguientemente tienen que pagarle impuestos al fisco, por ejemplo IVA. Entonces la transferencia se convierte en un mero asiento contable. Acá no hay pago de la transferencia ni nada por el estilo. Y a veces se paga, y supuestamente se paga un importe menor al valor nominal de la transferencia, ¿no? Porque si no, ¿cuál es el negocio del tercero? La siguiente forma de recupero, salvo que ustedes quieran algún comentario adicional acerca de esta, la siguiente forma de recupero es la devolución. De la devolución no les voy a hablar mucho, porque la devolución es eso, es la devolución, es que el exportador presenta la solicitud y le dice el fisco, poneme la plata en mi cuenta bancaria, ¿sí? Para lo cual obviamente tiene que identificar la cuenta bancaria mediante indicación de esa simpática clave bancaria uniforme, que son creo que 34 dígitos o algo parecido, ahora reemplazada por alias, que es mucho más cómodo. Bueno, para la devolución, el fisco también tiene un plazo asignado, que es de 20 días hábiles administrativos. 20 días hábiles administrativos. ¿Cumple? Y a veces sí, a veces no, depende de qué jurisdicción del fisco tramite
la solicitud. ¿Sí? Los 5 días adicionales con respecto a la transferencia vienen por la intervención de las oficinas, vendría a ser de la tesorería del fisco, que parece que necesita 5 días para hacer la transferencia bancaria. La siguiente forma de recupero, y ya estamos en la quinta, es la compensación con sumas retenidas y percibidas. Esta es, sacando la compensación y la acreditación, es la mejor forma que tiene el exportador de recuperar. ¿Por qué? Como les dije al principio de la charla, cuando se produjo la crisis del 2001 y se modificó la ley del IVA, lo primero que hizo la AFIP fue designar masivamente a los exportadores como agentes de retención del IVA. Entonces, el exportador, que es agente de retención del IVA, cuando le paga la factura con IVA a su proveedor, le tiene que retener, como me parece haber explicado ya, el 50% o el 80% del IVA facturado, según que se trate de compra de bienes o de contratación de servicios. Y ese IVA retenido, obviamente, se lo tiene que entregar al fisco. ¿Está bien? No es plata, no es una patente de corso que le da la norma para que se quede con la plata. Se la tiene que entregar al fisco como cualquier agente de retención. Si retiene y no entrega el dinero, la ley de procedimiento tributario le asigna a esa conducta, a esa maniobra, pena privativa de libertad. Aparte de pena pecuniaria, aparte de multa, pena privativa de libertad. Bueno, así que el exportador le retiene a su proveedor y supuestamente le tiene que entregar eso que retuvo al fisco. Pero, por tratarse de un exportador con derecho a recupero, la Resolución General 2000 le dice al exportador, no deposite lo que retuvo y en cambio de depositarlo, compénselo con el IVA que usted quiere recuperar, que usted tiene derecho a recuperar. O sea que es la compensación del recupero al que tiene derecho el exportador con el IVA retenido por el exportador a sus proveedores y que tendría que entregarle al fisco. ¿Se entiende bien esto? Por eso digo que esta es una forma excelente para obtener el recupero porque no necesita de la previa intervención del fisco, sino que sencillamente el exportador ya se queda con la platita que le retuvo al proveedor y la compensa. Acá se pueden presentar varias situaciones. Primero les digo que lo que puede conservar el exportador para compensar son únicamente las retenciones que debería ingresar en el mes del embarque. Solamente las retenciones que debería ingresar a favor del fisco en el mes del embarque. No puede ir acumulando retenciones practicadas desde 6 meses antes para poder compensar. Solo lo que tendría que depositar en el mes del embarque. Si quieren les comento cómo es el tema del depósito de las retenciones. Las retenciones del IVA se depositan a favor del fisco en los primeros, creo que el día 6 de cada mes, o el 6º día hábil, me puedo equivocar, se tienen que depositar las retenciones practicadas en los últimos 15 días del mes inmediato anterior. Y el día 23, creo que se depositan las retenciones practicadas en los primeros 15 días del mes en curso. O sea, hay 2 fechas en cada mes en que se tienen que depositar las retenciones practicadas. Bueno, eso lo que tendría que depositar el exportador en esas 2 fechas del mes del embarque, puede no hacerlo, puede no depositarlo y en la solicitud que presenta al mes siguiente hace la compensación.
¿Ok? Y vuelvo. Se pueden presentar varias situaciones. Alternativa 1 sería que el importe del IVA que el exportador tiene derecho a recuperar sea mayor que... Alfredo, Miriam Está tiene una levantado. consulta. Sí, dale. ¿Dónde está Miriam? Te escucho. ¿Tenés micrófono? Ahora sí. Ahí está. Le hago una Se consulta. escucha muy bajito, ¿eh? ¿Ahí? ¿Me escucha mejor? No escucho ni medio. A ver, si no yo hago de megáfono. Dale, dale. Sí, Adriana, por favor. Sí, decinos, Miriam. Le consultaba si podría repetir lo del... Él dio unos porcentajes que el exportador debe retenerle a los proveedores. Bien. No entendí Creo haber escuchado. Los porcentajes de retención, ¿Cuáles exacto. son los porcentajes de la retención del IVA? Esto no es solo para exportadores, ¿eh? Esto es para cualquier agente de retención de IVA. La retención del IVA es del 50% del IVA facturado por el proveedor si se trata de la compra de bienes y del 80% del IVA facturado si se trata de la contratación de servicios. Perfecto, muchas gracias. ¿Está, Miriam? Sí, sí, muchas gracias. Bárbaro. Bueno, estábamos en que podían producirse varias situaciones. Alternativa 1, que sería la normal, la más habitual, es que el monto del IVA que el exportador tiene derecho a recuperar sea mayor que las retenciones que no depositó en el mes del embarque. En ese caso, compensa y todavía le queda una porción a recuperar, para lo cual puede acudir a cualquiera de las otras formas de recupero ya mencionadas. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, tiene derecho a recuperar 1.000 y tiene retenciones en su poder que no depositó por 800. Entonces compensa por 800 y le queda todavía 200 a recuperar por cualquiera de las otras formas. Situación 1. Situación 2, al revés. El monto del IVA que el exportador tiene derecho a recuperar es inferior, es menor a las retenciones que él no depositó. Supongan ustedes que él tiene derecho a recuperar 700 pesos y se quedó con retenciones por valor de 900 pesos. Obviamente, solo puede compensar hasta el monto de lo que tiene derecho a recuperar, ¿no es cierto? Y el resto, dice la Resolución General 2000, lo tiene que depositar a favor del fisco dentro de los 3 primeros días hábiles del mes siguiente al del embarque, con más intereses resarcitorios, calculados desde la fecha en que debió haber depositado y no lo hizo, y la fecha en que deposita. Si no se entiende, me dicen, levantan la mano, o qué sé yo, hacen un gestito de idea. Y la tercera hipótesis que puede presentarse es que directamente no se produjo el embarque, por la razón que sea, así sea por fuerza mayor, causa fortuita, por lo que sea, porque llovió, porque no llovió, porque se arrepintió el importador del extranjero, porque hubo una huelga portuaria, porque no llegó el medio transportador, por lo que sea. No se produjo el embarque y se terminó el mes. En ese caso, no puede compensar nada, obviamente, y la Resolución General 2000, análogamente con lo expresado para el caso anterior, le dice al exportador, al no exportador, digamos, que tiene que depositar esas retenciones que conservó dentro de los 3 primeros días hábiles del mes siguiente a aquel en que debería haberse producido el embarque y no se produjo, agregándole los correspondientes intereses resarcitorios. Y otra cosa importante es que el exportador no debe olvidarse, no debe omitir
que en cada una de las 2 horas en que él debería depositar las retenciones y no lo hace, tiene que presentar sí o sí una nota ante el fisco DGI comunicando que no deposita las retenciones porque se propone compensarlas con un recupero del IVA. ¿Por qué tiene que presentar ineludiblemente esta nota? Porque si no lo hace, en el fisco, que son unos mal pensados, van a suponer que se trata de un contribuyente que se apropió ilegalmente de las retenciones. Y como ya queda dicho, eso tiene asignado por la Ley de Procedimiento Tributario 11683 pena privativa de libertad. ¿Está bien? O sea que hay que acordarse de presentar la notita. Hoy en día, no sé, presentar la notita debe estar digitalizado, supongo. Pandemia mediante. Bueno, y me queda la última. Afectación a la cancelación de deudas en materia de recursos de la Seguridad Social. Bueno, hay una cosa, yo no sé explicar por qué, pero lo que ocurre con muchísima frecuencia es que cuando el bolsillo le aprieta a los contribuyentes o la caja le aprieta a los contribuyentes, lo primero que dejan de pagar son los aportes y contribuciones jubilatorios. Lo primero que dejan de pagar. Razón por la cual, con mucha frecuencia, el exportador tiene derecho a recuperar IVA por ser exportador y a la vez es deudor de recursos de la Seguridad Social. Ustedes dirán, bueno, compensa y listo. Es el mismo organismo el que recauda el IVA y el que recauda los recursos de la Seguridad Social. Resulta que allá lejos y hace tiempo funcionaba en nuestro bien amado país un sistema jubilatorio administrado por las AFJP, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Entonces, ¿se acuerda? ¿Alguien sabe lo que es esto, no? Me imagino. ¿Sí o no? Sí, alguien sabe. Sí, lo tuvimos también, así que, ¿cómo no acordarse, Alfredo? Analía lo sabe. Bueno, ¿qué pasó? Cuando empezó a funcionar la legislación que reguló este sistema de las AFJP, que como todos sabemos también después fue convertido en el régimen de reparto, que fue el que toda la vida existió y sigue existiendo hoy en día, cuando empezó a funcionar esto, se dispuso por ley que no son compensables jubilaciones, o sea, no jubilaciones, aportes y contribuciones jubilatorias con impuestos, ni viceversa. No se puede compensar, está prohibido. ¿Por qué? Porque los fondos de los aportes y contribuciones jubilatorias nos pertenecían a cada uno de los futuros jubilados. ¿Sí? Entonces no se podía compensar una cosa con la otra. Bueno, esto quedó vigente por alguna razón que no estoy en condiciones de explicar y que les pido que ustedes amablemente acepten que no lo puedo explicar. La cuestión es que no se puede compensar jubilación con impuestos ni impuestos con jubilación. No se puede. Ridículamente no se puede. Entonces, en su momento, como esto era una cuestión muy frecuente, lo que les dije recién de que el exportador quería recuperar, se presentaba con su solicitud de recupero y en el fisco le decían, hermano, no te podemos devolver porque vos debés jubilación. Y el exportador le decía al funcionario del fisco, yo te pagaría con mucho gusto lo que debo de jubilación si vos me das el recupero, porque yo plata fresca no tengo.
Y el del fisco le decía, no te puedo devolver porque vos debes jubilación. Y era un perro que se mordía la cola y esto perjudicaba al exportador que no lograba obtener su recupero y al fisco que no lograba cobrar lo que tenía que cobrar en materia de aportes y contribuciones jubilatorias. ¿Está claro esto? Entonces, un día, otros dos funcionarios del fisco y quien les habla, en un momento de lucidez, no muy frecuente, pero bueno, en ese momento se nos ocurrió, y dijimos, vamos a hacer una prueba de hacerle una trampa a esa prohibición de compensación. Vamos a hacer un bypass. Convocamos a un selecto grupo muy pequeño de contribuyentes de los que llamábamos confiables. En esa época las devoluciones se hacían con cheque y le dijimos, mirá, vos tenés para recuperar 100 pesos de IVA, pero debes 80 de jubilación. Entonces acá te hicimos dos cheques, uno de 80 y otro de 20. El de 80, vos tomás, agarralo y te vas a la ventanilla de al lado, que es donde cobran jubilación, lo depositas, pagás lo que debés de jubilación y después venís a buscar el cheque de 20. ¿Se entiende esto? Bueno, esto fue hecho, por supuesto, de manera absolutamente informal, no fue nunca reglamentado, porque no se podría reglamentar esto, imagínense, con la cantidad de exportadores, etcétera. Entonces, lo que se hizo fue institucionalizar esto. Por eso fíjense que el nombre de la forma de recupero no es compensación, sino es afectación a la cancelación de deudas en materia de recursos de la Seguridad Social. Y le dijimos a los exportadores en general, esto está en la Resolución General 2000 también, los invitamos a que si se les da esta situación de que deben jubilación y tienen derecho al recupero, que celebren un convenio con la AFIP mediante el cual, mediante ese convenio, autorizan a la AFIP a utilizar los fondos del recupero al que tiene derecho el exportador para afectarlo a la cancelación de su deuda en materia de recursos de la Seguridad Social. El texto de ese convenio, que dicho sea de paso se tramita por internet, está como uno de los anexos de la Resolución General 2000. Si tienen mucho, pero mucho sueño y no pueden conciliar el sueño, léanlo el convenio, que es apasionante. Entonces, el exportador, ¿qué hace? Le dice a la AFIP, agarrá la plata que me tenés que dar a mí de recupero y usala para pagar lo que debo de jubilación. Y el resto me lo devolvés, me lo das de cualquiera de las otras formas de recupero ya mencionadas. Y esto funciona cordialmente. Bueno, estimadas amigas, sufrientes participantes de esta charla, yo terminé con lo mío. Así que ahora la pelota les queda picando a ustedes para que, si lo desean, me interroguen, me pregunten, me comenten, lo que ustedes quieran. No sé si hay consultas, ya en el chat no, pero no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Alfredo. Mientras tanto, Si es de Alfredo, otro tema, lo comentaste. No tengo problema que me pregunten de otro tema. Lo peor que puede pasar es que les tenga que responder, no sé. No A esta lo altura de mi creo vida eso. ya no me asusta eso. Está muy bien, pero no lo creo. No sé si hay alguna consulta. Sí, tal vez lo dijiste, pero a lo mejor me gustaría recordar, me parece que puede ser súper útil, por qué es importante el orden, ¿no? Como habías mencionado, en relación a Sí. los distintos
tipo de Creo devolución. que lo dije, pero no tengo inconveniente en Sí, sí, volver pero a para que decirlo. quede bien redondeado, exacto. El orden es para las dos primeras formas de recupero, para la compensación y para la acreditación. Necesariamente el exportador Exacto. tiene que usar primero la compensación, segundo la acreditación, y después puede combinar como quiera o empezar por la última o saltearse cualquiera o combinarlas. En la misma solicitud le puede pedir devolución por una parte y transferencia por otra, o compensar con retenciones y percepciones practicadas por una parte y pedir la devolución por el resto, etcétera. Las primeras dos las tiene que utilizar obligatoriamente, por lo que ya creo haber mencionado, que si el contribuyente es deudor de IVA o de cualquier otro impuesto, el fisco no le va a devolver, no le va a acceder al recupero. Por eso necesariamente tiene que empezar por utilizar la compensación. Lo que no pudo recuperar por compensación tiene que pasar por la acreditación, y si no tiene forma de recuperar por acreditación porque nada le debe al fisco, muy bien, ya después puede combinar, como queda dicho, las otras formas de recupero a su gusto y placer. Perfecto, ¿Te sí, parece, lo habías comentado, Adriana, pero me parecía hacerlo? perfecto como, sí, no, pero quería como redondearlo porque es un punto muy interesante que lo habías mencionado y darle la forma, digamos así, tan clara como lo hiciste recién me parecía interesante. Así que, Mira, perfecto. a ver, miren, el asunto es así. En la Argentina, como creo también haberlo dicho, la inmensa mayoría de los exportadores, salvo las trading, alguna gran compañía que se dedica puramente a exportar, la mayoría de los exportadores exportan y venden en el mercado interno. En realidad, lo más común es que vendan en el mercado interno y también exporten. O sea, que la exportación sea una actividad accesoria a la principal, que es operar en el mercado interno, por lo menos al comienzo. En ese caso, normalmente recupera por compensación, y si no puede recuperar todo en el primer mes, por ahí le conviene esperar al otro mes y recuperar lo que le queda pendiente al otro mes, porque le va a convenir más financieramente, inclusive, hacer esta espera, que no tener que presentar la solicitud, el dictamen de contador público, que el contador público tampoco se lo hace gratis. Los contadores son todos iguales, te cobran por lo que... Lo único que tenemos de bueno los contadores es que cuando el cliente nos pregunta cuánto es 2 más 2, le repreguntamos, ¿vos cuánto querés que sea? Así que por compensación es lo más común que el exportador pueda recuperar, si no en el primer mes, en un par de meses o 3 meses. Y si encima tiene alguna deuda con el fisco por otros impuestos, acude a la acreditación. Y como también dije, la compensación con sumas retenidas y percibidas es una excelente forma de recupero, porque si bien tiene que presentar la solicitud, el dinero ya lo tiene en su poder. Exacto. No, Bueno, por eso me parecía un punto interesante como para que, digamos, recordaras y enfatizaras, porque es bien práctico y también muestra, más allá de la teoría, digamos, cómo se lleva adelante, ¿no? En la práctica, y cómo en definitiva también se pueden buscar alternativas. Por eso era importante lo del orden y después, bueno, ver la alternativa más conveniente ante las distintas circunstancias, como dijiste, ¿no? De tener operatoria en el mercado local y en el internacional. Así que, perfecto, Alfredo, clarísimo. No sé si hay alguna pregunta. Luna dice, la clase grabada, ¿dónde la podemos ver? Tal vez hoy no, pero mañana ya va a estar en todas las redes, porque incluso tarda un ratito Meet en descargar la grabación, así que mañana ya va a estar en todas las redes del instituto, como para que puedan tenerla disponible y refrescar estos conceptos que mencionaba Alfredo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? De nada, Luna. ¿Alguna, no sé, acotación en relación a estas alternativas? Me parece, da como para una charla, ¿no?, adicional, solo con las distintas alternativas, viendo
cuál puede llegar a ser la más conveniente para cada caso. Obviamente que yo traté de sintetizar esto de la manera adecuada para que quepa en el espacio que tenemos asignado para esta actividad. No, pero aparte lo planteaste de una forma súper clara. Está mal que yo lo diga, pero yo soy autor de un libro, entre otros, que se llama El IVA y las exportaciones de bienes y servicios. Editorial Aplicación Tributaria. 400 páginas. O sea que esto que les rebuzné hoy está desarrollado con páginas, con fotos de las páginas de la solicitud y qué sé yo, a lo largo de 400 apasionantes páginas. Bueno, interesante que lo menciones. O sea, de paso, esto que les mencioné recién, perdón, Adriana, esto que les mencioné, no sé si tengo 5 minutos más. Sí, claro. Me olvidé de un tema que les tengo que contar también, porque todo lo que les conté está referido a la exportación de bienes o de mercaderías, como dice el Código Aduanero. Pero el principio de tributación en el país de destino reclama que también salgan del país libres de toda incidencia en materia de impuestos indirectos sobre el consumo, en el caso de hoy el IVA, las exportaciones de servicios. Entonces, ¿cómo trata la ley del IVA esta cuestión? Resulta que el legislador, yo digo el legislador, como ustedes saben, el legislador es el poder legislativo, ¿no? Pero el poder legislativo lo que hace es aprobar, no alcancé a leer lo que me pusieron ahí. No, son elogios hacia la charla y bueno, tu explicación, que fue muy interesante. Te explicas muy bien y que es muy interesante. Déjame que redondee esto. El exportador es el poder legislativo, pero nuestro poder legislativo se caracteriza por aprobar o no aprobar lo que le manda el Poder Ejecutivo, ¿no? Los proyectos que le manda el Poder Ejecutivo. Y en el caso de las exportaciones de servicio, también fue el Poder Ejecutivo el que mandó una modificación a la ley del IVA para que las exportaciones de servicios salgan libres de incidencia en materia de IVA. Y el que redactó ese proyecto, que después se convirtió en ley, fue un amigo mío, un colega, que se llama Eduardo Carbone, que hoy día también está jubilado, que se introdujo, y cómo lo instrumentó. No quiso hablar de exportación de servicios en la ley del IVA. ¿Por qué? Porque el Código Aduanero no habla de exportación de servicios, ni de importación de servicios. Toda la legislación aduanera está referida a mercaderías. Entonces, ¿qué hizo el legislador? Modificó el artículo 1 de la ley del IVA, que es donde la ley del IVA enumera los hechos imponibles del IVA, o sea, qué es lo que está grabado con el IVA. Y ahí hay un inciso B de bueno, que dice que están grabadas con el IVA las obras, locaciones y prestaciones de servicio realizadas en el territorio de la República. Y ahí se le incorporó un segundo párrafo que dice, paradojalmente, que no se consideran realizadas en el territorio de la República las prestaciones de servicio realizadas en la misma cuya utilización efectiva tenga lugar en el exterior. Fíjense, ¿no? No sé si captaron lo que yo dije. No se consideran realizadas en el territorio de la República las prestaciones de servicio realizadas en la República cuando sean utilizadas efectivamente en el exterior, que son las exportaciones de servicio. ¿Está bien? O sea que las exportaciones de servicio, aunque la ley del IVA no las denomine de esa manera para mimetizar su terminología con la del Código Aduanero,
están también liberadas del IVA. Y por una disposición del decreto reglamentario de la ley del IVA, porque esto no es una exención, esto es lo que tributariamente llamamos una exclusión de objeto, o sea, está fuera del ámbito de imposición del IVA. Entonces el artículo 43 en principio no le era aplicable esto del recupero. Y para eso se modificó el decreto reglamentario de la ley del IVA y se dijo que para las operaciones a las que se refiere el segundo párrafo del inciso B del artículo primero, léase las exportaciones de servicios, les corresponde el tratamiento del artículo 43 de la ley. O sea que tienen derecho también al recupero del cual vengo hablando hace ya un largo rato. ¿Está bien? Bueno, ahora sí, creo haber agotado el tema. Perfecta la acotación. Más en un momento, bueno, donde claramente, si bien el fuerte de nuestra oferta exportadora siguen siendo las mercaderías, como bien dijiste, y particularmente los commodities, bueno, los servicios vienen avanzando, ¿no? Fuertemente. Exacto. Pero bueno, los servicios es una realidad que vienen teniendo. Sí, no, que más allá de lo tributario, más allá de lo tributario, la exportación de servicios es el non plus ultra de la economía de un país. Es mucho más valioso, parezco Facundo Manes, ¿no? Pero la exportación del conocimiento. Totalmente. Y más en este contexto, y bueno, ni hablar a futuro, ¿no? Sin lugar a dudas. Digo, sobre todo con si pensamos en la impresión 3D. Los avances de la tecnología, etcétera. Exacto, tal cual, tal cual. Por eso digo, solo con pensar en la impresión 3D, donde uno puede exportar en definitiva un diseño y que se fabrique en otro lugar, más allá de las cadenas globales de valor o regionales y demás, ¿no? Pero claramente la llamada revolución 4.0 tiene mucho que ver con esto, así que los servicios no los podemos dejar afuera. Y hablaste hoy del GATT, bueno, obviamente ahí entra el GATS, ¿no? Que es el equivalente para los servicios dentro de lo que es el marco de referencia internacional. Así que me parece una acotación como muy pertinente la que hiciste, Alfredo, como para darle, digamos, el marco completo, ¿no? A la temática. Y los comentarios justamente eran esos. Yo por eso todavía no te los había leído porque no quería interrumpirte, pero cuando los miraste, que bueno, eran halagos a tu explicación, a la capacitación, que fue muy interesante, que explicás muy bien. Así que esos eran los comentarios y los comparto completamente. Profe, disculpe. Sí, Iris. Los artículos que usted nombró, ¿de qué código son? ¿Del código aduanero o...? ¿Qué cosa? Los artículos que usted nombró el artículo 8, el 43. De la ley del IVA, Iris. De la ley del IVA. Ley del impuesto al valor agregado. Ah, ok. Gracias. Si la vas a buscar, fíjate en la página de la FIP, y es una de las formas de buscarla, ¿no? Ah, ok. En la página de la FIP hay un botón que se llama Biblioteca Electrónica. Ahí haces clic y te aparece la opción leyes, resoluciones, decretos, qué sé yo. Obviamente vas a leyes y una de las leyes que vas a poder consultar es la ley del IVA. Ok, gracias. Pero tenés InfoJuris, tenés qué sé yo, 8000 formas. Si no le pones a Mr. Google, le pones ley del IVA y también te la va a dar. Buen punto, Iris, como para también que a veces no damos por sentado algunas cosas y estuvo buena la aclaración. Lo mismo que la resolución general 2000, ¿no? Bien, sí, también, como bien dice Alfredo, ¿no? Hay distintos sitios pagos y gratuitos como para que en definitiva recopilan, reúnen toda la legislación de diferentes temáticas, sea aduanera, sea tributaria, y si no, bueno, en Google viendo bien la referencia, ¿no? A dónde direcciona, pero tal cual, tal cual. Así que buen punto, Iris, como para acotarlo. ¿Alguna otra consulta, Alfredo? Así aprovechamos todo su conocimiento en el tema. Disculpe,
Dijo, nombró un libro que era El IVA y las exportaciones de bienes y servicios. Alfredo. Acá, Adriana, si vos me lo repetís porque Sí. no alcancé a escuchar. El título exacto del libro era El IVA y las exportaciones. El IVA y las exportaciones de bienes y servicios. Exacto, ahí está. Gracias. Muy creativo también el nombre del IVA, del libro. Bueno, yo tengo justamente, como para tener de referencia el cargo exacto, el último cargo exacto, ha tenido una vasta trayectoria, Alfredo. Entonces recurrí justamente a este libro que Alfredo muy gentilmente me dedicó, y este es otro de toda la colección que tiene Alfredo. Son Derecho y 9. procedimiento tributario. La Bueno. obra de Alfredo Stenberg consta de Me 9 regalaste libros. uno, Alfredo, entonces te pido algún otro. Bueno, con todo gusto te lo voy a hacer llegar. No. Pero sí, bueno, justo Ese que lo vos tenía tenés acá a entre mano. manos, ese que vos tenés entre manos no tiene nada que ver con IVA. No, por eso ni lo mencioné, pero bueno, sí que tiene, digamos, toda una colección de libros y de ediciones vinculados al tema tributario, ¿no? No necesariamente a este. Pero bueno, yo me valí para recordar el cargo exacto, el último cargo exacto, el de mayor jerarquía, como para después poder presentarlo de forma bien específica. Así que bueno, justo lo tenía acá, no quería dejar de decirlo. Pero sí, es cierto que tiene muchos libros, Alfredo. Bueno, como dijo, 9, no sabía exactamente el número. ¿Alguna otra consulta? ¿Dudas? ¿Comentarios? Me parece que quedó bastante claro, ¿no? Lorena dice, muy pedagógico en la explicación, se entendió todo. Excelente, es la idea. Bueno. Así que bueno. Bueno, entonces, nada más que volverte a agradecer, Alfredo, agradecerles a todos, bueno, todas en este caso, que estuvieron presentes. La verdad que es un gusto para nosotros ir haciendo diferentes actividades con diferentes temáticas, ¿no? Pero siempre vinculadas al mundo aduanero y del comercio internacional. Así que los invitamos a, también, justamente como dijimos recién, que Luna había preguntado, bueno, a seguir las redes del instituto, donde siempre vamos anunciando las distintas charlas y actividades. Así que, y ahí va a estar cargada la grabación de esta disertación de Alfredo. Así que muchísimas gracias, Alfredo. La verdad, como dije antes, un gusto tenerte. No podíamos menos que, formalmente arrancamos hoy, si bien ya habíamos empezado con otras actividades, pero lo que son los festejos de los 30 años con los profesores fundadores, como dijimos, bueno, lo teníamos que arrancar con vos. Así que muchísimas gracias, Alfredo, y en cualquier momento nos saludamos, estamos ahí siempre en contacto, y bueno, muchísimas gracias a todas por participar, y bueno, a todos los que se sumen, a los que se están sumando por Facebook en este momento, y a los que se sumen luego a mirar la grabación. Buenas noches para todos. Bueno, de mi parte también muchas gracias a todas por participar, y muchas gracias a vos, Adriana, por los inmerecidos comentarios que a mi respecto expresaste. No, para nada. Sacamos esa palabra. Conmigo para cualquier cosa. Lo sabemos, Alfredo, lo sabemos, y todo el equipo siempre te lo agradecemos. Así que gracias por esta charla también. Muchísimas gracias a todos y bueno, que tengan buenas noches. Chao. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias.